Bueno, yo soy Eduardo. Los que ya tuvieron la oportunidad de estar en las dos primeras charlas ya me conocen y ya deben saber un poco de Value porque bueno, ya se los he presentado. Bienvenidos los que ya estuvieron y los que no también a esta charla con Carlos Luis, cartera de inversiones del futuro, la tercera de las 6 charlas que Gestión Economía trae para todos ustedes. Yo me imagino que aquí hay bastantes estudiantes de economía o egresados de economía de la Universidad Central o de otras universidades. También puede que haya gente que no, que igualmente es bienvenida. Eh, Les recuerdo que quedan 3 charlas más, miércoles, jueves y viernes: emprendimiento e innovación, marketing y liderazgo. Están invitados a todas. Eh, Organizadas por Gestión y por Value. Yo vengo en representación de Value, soy cofundador de Value junto a Andrés Urquiola. Somos una escuela online de educación financiera. Buscamos llevar precisamente las finanzas a toda Venezuela y a toda la región latinoamericana a través de medios digitales, principalmente a través de cursos online. Tenemos un podcast, Networking de Ideas, con Ramón Márquez, donde tenemos invitados de lujo. Tenemos episodios donde es acompañado por Andrés, el cofundador de Value. Hablamos bueno, de finanzas, de negocios en general, de emprendimiento y desarrollo personal. Tenemos un blog, precisamente hace unos minutos acabamos de publicar un nuevo artículo basado en el libro Los 7 hábitos. Eh, Aquí se los voy a mostrar, espero que lo vean. Los 7 hábitos que debe poseer una persona altamente efectiva. Hace exactamente una semana, justo el día que fue la charla de cómo vender tu perfil profesional, estábamos estrenando también nuestro nuevo curso de inversión en la Bolsa de Valores de Caracas. Están invitados a ver todo nuestro contenido, el curso de finanzas para emprendedores, el curso de modelo de negocios y gestión de riesgo, y bueno, a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a seguir a Gestión. Y bueno, nada, para no alargarlo mucho y no fastidiar a los que ya han visto esta presentación de Value en las otras charlas, bueno, quiero darle la bienvenida a Carlos Luis. Un placer que nos acompañe aquí. Para los que no lo saben, Carlos Luis es egresado de Economía de la Universidad Central, es miembro de Gestión. Y bueno, él prácticamente acaba de entregar su tesis en el IESA. En pocas palabras, solo espera el grado para ser oficialmente magíster en finanzas. Y bueno, él es gestor de fondos, él es gestor de carteras de inversión, trabaja en una casa de bolsa. Y bueno, quiero darle la bienvenida para que nos enseñe lo que se viene en el futuro con respecto a las carteras de inversión. Bienvenido, Carlos Luis. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí, poder contribuir un poco con este proyecto maravilloso que es Value y además aportar también y celebrar el aniversario de Gestión Economía, que es mi plancha. Me encanta que hayan dicho que todavía soy miembro, porque es así, uno puede graduarse, pero sigue siendo miembro. Prueba de ello, estoy aquí ya terminando un posgrado y sigo involucrándome con los muchachos y siempre a la orden de poder contribuir. Yo quería, antes de compartir un poco la presentación, mencionar un poco más o menos cuál es la naturaleza de esta charla. No la vean como una clase magistral. Aquí no vamos a ver teoría, no vamos a ver fórmulas, vamos a ver conceptos. Y lo que me interesa es crear una conversación, o sea, que ustedes entiendan, por supuesto, desde una perspectiva profesional. Yo trabajo en esto, yo trabajo en gestión de carteras y quiero que entiendan cuál es la visión de una gestión adecuada de cartera y qué está pasando en la industria, porque la gestión de carteras por naturaleza es bastante dinámica. Y uno de los elementos de ese dinamismo, por supuesto, es entender o tratar de entender qué va a pasar o qué está pasando en el futuro y cómo cambian esas cosas en el tiempo. Y creo que de eso quiero echarles un cuento, ¿no? Entonces, pero para que entiendan que esto es una charla, o sea, si pudiesen incluso escuchar esta charla tomando su traguito, no pasaría nada. O sea, aquí no, por supuesto, esto es un ambiente serio, pero para que entiendan que no se sientan presionados y que hay que estar tomando apuntes, nada de eso.
Entonces, si gustan, les comparto la pantalla una vez para que vayan viendo la presentación. Claro, excelente. Ok. Bueno, asumo que todos ven la pantalla. Esto es simplemente la portada. Aquí están Sí, más correcto, adelante. yo la veo. Ok, ok. Miren, ajá. La primera lámina es curiosa y es importante. Yo aquí pregunto, empiezo la charla con una pregunta. ¿Qué es un portafolio? Y pongo una foto donde sale un portafolio de un publicista, ¿ok? Esta es una charla de finanzas, pero yo creo que la forma más poderosa de entender un concepto es, en vez de leer una definición aburrida o que te digan una definición que salga en un diccionario, es mejor entender a nivel coloquial, o sea, profundizar qué es lo que está tratando de decir o qué nos está tratando de comunicar este concepto. Entonces, un portafolio para un publicista o un diseñador gráfico, un fotógrafo, es básicamente una colección de obras de arte, bien sean fotografías, diseños, que esta persona, el artista en cuestión, utiliza para posteriormente vender su trabajo, darse a conocer, sacar dividendos de su habilidad profesional, etc. Entonces, ¿qué es un portafolio? Básicamente es una colección, ¿ok? Una colección de activos que pueden ser usados para derivar dividendos o derivar rendimientos y que sirven entonces para, de alguna manera, sacarle provecho a la tenencia de estas cosas, ¿no? Ahora, en finanzas propiamente, en finanzas, un portafolio es básicamente la colección de activos o pasivos financieros, ¿ok? Y ellos en conjunto pueden formar parte del patrimonio del inversionista. ¿Por qué digo parte del patrimonio y no el patrimonio, como pudiésemos pensar en un balance general? Bueno, básicamente porque una persona puede tener muchos portafolios. O sea, el portafolio, un portafolio de acciones, un portafolio de empresas, un portafolio de propiedades, bienes raíces, etc. Entonces, todos estos portafolios en conjunto, agregados, formarían parte de un portafolio macro, aunque difícilmente este portafolio macro esté, digamos, registrado en alguna hoja de balance de algún banco o tengamos alguna hoja de Excel con todo este portafolio macro, pero hay que entender que todo ese tipo de cosas forman parte. Entonces, si nosotros tenemos propiedades como nuestra casa, algún pequeño negocio, puede ser una panadería, un taxi, todo ese tipo de cosas que nos permitan también generar flujo de caja o simplemente cuyo valor cambie en el tiempo, eso también forma parte de nuestro portafolio. Entonces, mucha gente piensa, y estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor piensan, un momentico, pero yo no tengo un portafolio, yo no tengo una cartera de inversiones. Bueno, pero a lo mejor tienes un pequeño negocio, a lo mejor tienes un apartamento, todas esas cosas forman parte de tu portafolio. Entonces, de entrada, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que no hay que tener una cuenta en un banco de inversión, no hay que estar registrado en algún broker, no hay que tener conocimientos complejos de contabilidad para realmente ser el poseedor o el tenedor de una cartera o un portafolio. Y aquí hago el inciso de que portafolio y cartera son palabras completamente intercambiables y no, o sea, no, cuando diga una o la otra, me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo debe ser un portafolio? Bueno, según Internet, el maestro de las inversiones Warren Buffett dijo alguna vez que no debemos colocar todos los huevos en una sola canasta. Yo no estoy convencido de que Warren Buffett realmente lo haya dicho, porque ese es un dicho popular en prácticamente todos los idiomas del mundo. Los abuelos dicen eso. Posiblemente el abuelo de Warren decía eso. Pero en efecto es una imagen poderosa y nos apalancamos un poco ante la autoridad de Warren, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no debemos colocar todos los huevos en una sola canasta. Bueno, básicamente que tenemos que diversificarnos. Y eso es una palabra clave, importantísima, que es que no debemos concentrar todo nuestro riesgo en una sola cosa. ¿Okay? Eso es fundamental. Ahora, ¿en qué diversificamos o en qué consiste la diversificación? Bueno, en primera instancia, cada activo financiero tiene una forma, ¿no? Una forma de ser, como los objetos, cualquier objeto. Entonces, tenemos los activos tradicionales y los activos alternativos. Los activos tradicionales son los más comunes, efectivo y equivalentes, esto es la plata, bonos,
Bonos son prácticamente deuda. Cuando yo le debo a alguien, perdón, cuando una persona necesita financiarse y se endeuda para ello, eso básicamente podemos considerarlo como la emisión de un bono. Y luego están las acciones. Las acciones es propiedad. Cuando yo tengo propiedad sobre algún activo, en este caso alguna empresa, eso es una acción. Luego tenemos activos alternativos, aunque la palabra alternativo a veces es engañosa, porque algunos de estos son más antiguos mira, la civilización humana. O sea, tenemos los commodities, donde están los metales preciosos, el oro, la plata, los bienes raíces. En este caso incluye los bienes raíces residenciales, pero también bienes raíces comerciales, como centros comerciales, edificios de oficinas, etcétera. También están los hedge funds. Hedge funds son unos fondos de inversión muy particulares que buscan minimizar los riesgos en el mercado. También están los fondos de capital privado. Son otros tipos de fondos que invierten específicamente en empresas privadas. Están los derivados financieros. Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de opciones, futuros, todo ese tipo de cosas son derivados financieros. Y hoy en día tenemos los activos digitales y las criptomonedas, que esto es un elemento bastante moderno, no suele figurar en las carteras de inversiones o en los portafolios típicos hasta el momento, pero como aquí vamos a hablar un poco del futuro, hay que incluirlo, ¿no? ¿Cómo se diferencian los tipos de activos o en qué se diferencian? Cada uno de ellos tiene un riesgo distinto, ¿ok? Y es normalmente con su liquidez. En este caso entendemos liquidez como la facilidad para convertirlo en dinero o qué tan fácil podemos intercambiarlo uno a otro, o sea, entre manos. Es mucho más fácil intercambiar el dinero que intercambiar una acción. Y es aún más fácil intercambiar una acción que intercambiar una propiedad. Entonces, y la propiedad también requiere una logística complicada para transformarla en dinero. Entonces, el primer diferenciador es la liquidez. El segundo diferenciador es el riesgo, pero el riesgo viene también dado de qué podemos esperar de este activo, ¿no? ¿Qué rendimiento podemos verlo? Entonces, normalmente, el dinero, al ser el activo más líquido, el más fácil de intercambiar, el que está más ampliamente disponible, el rendimiento esperado no es muy alto y el riesgo, por consecuencia, tampoco es muy alto, ¿no? Porque además es muy fácil conseguir dinero, solo tenemos que tener un trabajo o pedirle plata a alguien o lo que sea, ¿no? Mientras que los demás activos empiezan a subir en escala de riesgo y en escala de rendimientos esperados. Si nosotros tenemos si nosotros financiamos a un gobierno, especialmente un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos, en el que se supone podemos confiar, pareciera que el gobierno de los Estados Unidos llueve, truene y relampaguee, nos va a pagar esa deuda. Entonces, el riesgo tampoco es muy elevado y, por supuesto, el rendimiento entonces tampoco va a ser tan alto. Una acción un poquitico más riesgosa, porque nosotros, como les comenté, una acción es propiedad y de una empresa y las empresas pudiesen quebrar o les puede ir muy mal. En ese sentido, entonces, estamos incurriendo en un riesgo y ese riesgo debe ser compensado con una mayor expectativa de rendimiento. ¿Okay? Yo abajo les coloqué una tabla histórica que es el rendimiento anualizado de cada tipo de activo en los últimos 20 años. Solo como ustedes vean cómo se diferencia, digamos, el riesgo y el rendimiento y la ventaja de la diversificación. Entonces, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí el caso de los bonos han tenido un rendimiento anualizado en los últimos 20 años de 5%. ¿Ok? Pero, por ejemplo, el oro ha tenido un rendimiento anualizado en los últimos 20 años de 8,6%. Y el activo que está más alto aquí dice REITs. Los REITs son fondos de inversión de bienes raíces. Estos son fondos cuya propiedad se comercializa en forma de acciones, como si fuese una empresa, igualito, solo que el único objetivo o la única razón de ser de esta empresa, por así decirlo, es invertir en bienes raíces. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que escoger en qué tipos de activos queremos invertir, tomando en cuenta el riesgo y el rendimiento esperado. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que escoger otros activos? O sea, ¿por qué no nos podemos quedar? Bueno, aquí en Venezuela yo creo que no hace falta explicarle a la gente que existe algo llamado inflación, ¿no? Entonces, el dinero pierde valor en el tiempo. Y el ahorro tradicional ya no alcanza, pero este problema no es exclusivamente venezolano, aunque ustedes no lo crean.
en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, tienen el mismo problema. El dinero básicamente no alcanza. Una cuenta de ahorro, fíjense la tabla a la izquierda, es bastante poderosa porque muestra el nivel de ahorro, o sea, el ingreso obtenido por ahorros de una cuenta corriente en un banco, una cuenta de ahorros en un banco, perdón, de $100,000. Comenzando que no todos tenemos $100,000. O sea, nada más por ahí ya hay un problema. Entonces, y ahora miren, las barras grises es ese nivel de ahorro que genera la cuenta. Miren cómo las barras grises han estado decayendo en el tiempo y actualmente están generando, en el año 2020 está generando $280. Entiendan eso. $100,000 en una cuenta de ahorro en Estados Unidos están generando $280 hoy en día. ¿Qué podemos hacer nosotros con $280? Muy pocas cosas, ¿verdad? Y por supuesto, esos $280 no son suficientes para contrarrestar el efecto de la inflación, ni siquiera en Estados Unidos, y mucho menos si tomamos en cuenta el costo de la vida, que incluye también lo que queramos pagar por nuestra educación, lo que queramos pagar por nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que recurrir a otros activos más riesgosos para poder compensar este problema que nos está generando la tenencia de dinero. Y, por supuesto, esto tiene sus grandes ventajas. Esta tabla es un poco complicada, que hay muchas cosas, pero yo lo que quiero es que se fijen en las líneas negras que se mueven como una especie de W que tiene un caminito. Si se fijan, ese caminito sigue un cuadradito gris que dice Asset Allocation. Asset Allocation significa, en otras palabras, como una distribución diversificada de todos los tipos de activos que existen. Los otros cuadritos son estos activos individualmente. Entonces, cada año, por razones de economía, finanzas, política, etcétera, los activos varían en su rendimiento anual por distintas razones. O sea, hay años en que las tasas de interés son más bajas, más altas, hay años en que un gobierno decide estimular la economía, en otros no. Pero lo que es cierto es que todos los activos son volátiles. ¿Okay? Los activos a veces le pueden ir bien, a veces le puede ir mal. Pero si nosotros nos diversificamos, casi siempre vamos a estar en el medio. Difícilmente tengamos los mejores rendimientos, pero casi nunca vamos a tener los peores rendimientos. Y eso lo vemos aquí en la gráfica. Entonces, el cuadrito gris es un portafolio diversificado y año tras año, desde el 2005 hasta el 2019, ustedes ven que nunca estuvo en una situación crítica de pérdida de dinero. Y de hecho, son pocos los años en donde el rendimiento es negativo, pero en esos años el resto de los activos tienen rendimientos mucho más negativos. Entonces, eso también a veces los economistas que están aquí presentes entienden la importancia de las ventajas relativas y no solo las ventajas absolutas. Entonces, para aterrizar más el punto, esta gráfica muestra los rendimientos promedios de solamente tres tipos de activos. Las acciones por sí solas, los bonos por sí solos, acciones en verde, bonos en azul y un portafolio diversificado solamente con acciones y bonos. O sea, esto es un portafolio bastante sencillo y además es un portafolio que contiene la mitad en bonos y la mitad en acciones. 50-50. Esto no es un estándar en la industria, pero sirve para ilustrar el ejemplo. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, en el periodo de 1950 a 2019, este es un periodo muy largo, estos son muchos. En promedio, en un año, las acciones han caído hasta 39%. Entonces, imagínense ustedes perder el 39% de sus ahorros en un solo año. O sea, esto es muy fuerte y ha llevado a gente incluso al suicidio. Pero si se fijan, el portafolio diversificado, la pérdida máxima en un año ha sido de 15%. Sigue siendo bastante negativo y sacrificó un poco de rendimiento. El rendimiento baja de 47 a 33%, pero no, te ahorra varios dolores de cabeza y no es lo mismo perder el 40% de tus ahorros que perder el 15% de tus ahorros. Y esto es solo en un año. Cuando lo extendemos a largo plazo, fíjense, por ejemplo, en 20 años, los activos, bueno, hay un dicho que dice que en el largo plazo todo va para arriba, hay que tener cuidado con esto. Este gráfico pareciera indicar eso, pero realmente o sea, el portafolio diversificado a partir de 5 años, mientras que las acciones y los bonos siguen perdiendo plata hasta los 10 años. Entonces, eso es una ventaja bastante poderosa de la diversificación. ¿Okay? Y bueno, la diversificación no es solo por tipo de activos, sino también por países, regiones, industrias.
nunca es recomendable tener, por ejemplo, un portafolio diversificado, pero solamente diversificado con acciones de Estados Unidos. Porque si después pasa algo terrible en Estados Unidos, bueno, entonces es muy probable que nuestro portafolio sufra importantes pérdidas. Pero si nosotros hubiésemos tenido también acciones de América Latina, acciones de Europa, acciones de Asia, eso hubiese mitificado bastante el golpe. Los sectores es importante, el tema, cada industria tiene su propia realidad, su propia idiosincrasia. No es lo mismo la industria de la salud que la industria de la tecnología o la industria del consumo, y por supuesto cada sector tiene una relación distinta con el ciclo económico. Por ejemplo, en una recesión, normalmente se sugiere que los inversionistas inviertan más en acciones de consumo básico, como comida, en acciones de, por ejemplo, utilities, como la luz, el gas o la salud. ¿Por qué? Porque no importa qué tan mal esté la economía, todos tenemos que seguir comiendo, todos tenemos que seguir velando por nuestra salud y todos vamos a seguir consumiendo electricidad, por así decirlo. Entonces, es importante, y esto conecta mucho con el tema del futuro, porque los sectores o la composición de los sectores es lo que más cambia a lo largo del tiempo. Ya para ir cerrando esta visión un poquito conceptual de qué es un portafolio o qué es una cartera de inversión, este es un ejemplo, es real. Por supuesto no tiene ningún número y es algo que está completamente desactualizado y no tiene fecha tampoco. O sea, por favor, no tomen esto de inversión, esto es muy importante que lo aclare. Esto es solamente un ejemplo para aterrizar el punto. ¿Cómo debería ser una cartera de inversión? Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo real de Santander Private Banking, que es un asset manager, y ellos, por ejemplo, en este momento en el tiempo, tenían una cartera con posición, por ejemplo, en renta fija, que son básicamente bonos, pero tenían, por ejemplo, diversificado, tienen incluso bonos de Latinoamérica, donde dice LATAM. También tenían en la renta variable, que son las acciones, fíjense, tenían Estados Unidos, Europa, otros países, mercados emergentes, commodities, alternativos. Entonces, esto es un ejemplo de una cartera diversificada real, ¿ok? Es más o menos así. Ok, pero entonces ahora a lo que venimos en esta presentación, el futuro. ¿Cómo es el futuro? Nadie sabe. El futuro puede ser bueno, como la foto de la izquierda, puede ser una maravilla utópica, o el futuro puede ser terrible, como la tercera temporada de Dark. No la temporada, sino el futuro. Me imagino que varias personas aquí vieron Dark y está de moda, entonces creo que me sirve para ilustrar que el futuro pudiese ser malo y hay que prepararnos para ello también. O sea, no hay que desestimar esa opción. Y de hecho, Dark puede enseñarnos algo sobre finanzas. Para los que no han visto Dark, en la trama de la serie, sin hacer mucho spoiler, el presente, el pasado y el futuro están completamente entrelazados y están viviendo una constante repetición entre sí. En la vida real, en las finanzas, los portafolios de inversión también están completamente entrelazados y tiene que haber una continuidad perfecta entre presente, futuro y pasado. ¿En qué sentido? Bueno, el portafolio lo tenemos en el presente, pero nosotros debemos tomar en cuenta el pasado, o sea, debemos conocer qué ha pasado en la historia, cómo se han movido los portafolios en la historia, cuál es el rendimiento típico histórico de un activo, pero también debemos ir pensando en qué vamos a hacer de cara al futuro, cuáles son las nuevas tendencias, qué está cambiando en la economía, etc. Entonces, en ese sentido, nuestro portafolio es como la trama de Dark. Está entrelazado entre estos tres tiempos y es sumamente importante. Carlos, una pregunta, ¿por qué lámina vamos? Porque acá me están comentando que quizás se quedó pegada la presentación. Ay, ok, mira, yo estoy en una lámina, no sé el número porque aquí no tiene No, número. era el título. Dice Dark puede enseñarnos algo sobre finanzas. No, estamos completamente atrás. Estamos súper desfasados. Sí, estamos en ventaja de la diversificación. Ok, ok. Pero una pregunta, ¿sí se escuchó todo lo que he dicho? No, no. Sí se ha escuchado, pero como que estamos, como se quedó congelado, estamos como entre lo que estás diciendo y lo que estamos viendo, no Mira, hay relación. ya vi, aquí me sale una imagen que dice que o sea, mi pantalla, ya va, ok. A ver, voy a hacer una Ya, prueba. ya, ya estamos acá resolviendo. Ahora sí, Ya. ahora sí. ¿Se ve Pásalo, el cambio? perfecto, perfecto. Ok, ok. Bueno, disculpen ese pequeño inconveniente. Aquí era cuando les estaba hablando de la Dale, muchas diversificación por gracias. países, etcétera.
este era el ejemplo del portafolio real que les estaba diciendo. Me imagino que eso lo escucharon. Me pueden detener en cualquier momento si hubo algo que no quedó claro, si no se entendió. Y aquí ya quería entrar en la parte del futuro, ¿no? Que es cuando les dije, mira, no sabemos si el futuro es bueno o si el futuro es malo, y nadie lo sabe. Entonces, ciertamente yo no lo sé, pero lo importante para cualquier inversionista es que trate de anticiparse y prepararse para cualquier eventualidad, sea muy bueno o sea muy malo. Y bueno, aquí me había quedado yo cuando estaba hablando, era lo que les decía, ¿no? Que en las finanzas, en la gestión de carteras, los tres tiempos están siempre presentes. El gestor de fondos tiene que tener claro cuál fue el pasado y cuál cree que va a ser el futuro para determinar su portafolio del presente. Ok. Entonces, ¿cómo cambian los portafolios en el tiempo? Bueno, fíjense algo, los bonos siempre han sido bonos, ¿ok? Les recuerdo algo, los bonos son básicamente deuda de empresas o deuda de gobiernos. Pero la deuda siempre ha sido deuda y siempre ha sido estructurada de la misma manera. Tenemos un monto que a alguien le prestamos a alguien, ese alguien nos paga una tasa de interés, ¿ok? Y desde 1815 para acá, eso no ha cambiado. Por supuesto, hay ciertas innovaciones con tipos de bonos convertibles, tasa flotante, etc. Pero un bono es un bono. El oro también es el oro. El oro siempre es oro. Entonces, básicamente, lo que cambia en la economía en el tiempo son las acciones, o sea, las empresas. ¿Por qué? Porque las acciones son empresas y las empresas son las que están cambiando constantemente. En 1815, los sectores más importantes de la economía era el sector de transportes, en este caso ferrocarriles, y el sector de finanzas, los grandes bancos, JP Morgan, todos estos bancos con estos financistas famosos. Por ejemplo, la imagen de Monopolio es la cara del gran financista JP Morgan. Esas eran las empresas más importantes en la economía del siglo XIX. A medida que se fue avanzando y se fue entrando en el siglo XX, toda esa cosa fue cambiando y empezaron a surgir, por ejemplo, las telecomunicaciones, el teléfono, la radio, el petróleo. Y hoy en día tenemos incluso la tecnología digital, que a día de hoy, en la gráfica no se ve tan claro, pero ese es el sector más importante hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El portafolio del pasado, en términos de la composición de las acciones, era completamente distinto al portafolio de hoy en día. Y va a ser completamente distinto al portafolio del futuro, entendido en la composición de las acciones por el cambio que tienen las empresas. Entonces, ¿cuál es el futuro de la economía? Bueno, la innovación está en absolutamente todas partes. No solo está en la tecnología, que es el más obvio, o sea, es decir, no solo están las empresas como los Google, los Facebook, los Microsoft, sino también está en la salud. Cada día salen medicamentos más avanzados, tratamientos y terapias más avanzadas. También está en los materiales. Los ingenieros están constantemente creando nuevos tipos de plástico, polímeros, etcétera, materiales microscópicos que hacen posible cosas que jamás hubiésemos soñado. Los bienes de consumo también innovan. A cada rato salen nuevas marcas de refresco, chuchería, bebidas alcohólicas, ropa. Siempre hay innovación, igualito en los bienes de lujo, en las industrias. Es decir, la innovación está en todos lados, entonces no podemos cometer el pecado de pensar que la innovación está solamente del lado tecnológico. Y dos ejemplos claros son, por ejemplo, la fábrica del futuro y la clínica del futuro. Esto no suena tan sexy como pensar en el Google o pensar en Microsoft, pero igual es un elemento súper diferenciador de cómo va a ser el futuro, ¿no? Por ejemplo, imagínense una fábrica compuesta prácticamente en su totalidad por robots, que los robots controlen absolutamente todo el ensamblaje y se comuniquen vía digital entre ellos, y luego llegue un carro que se maneje solo y que monte el producto de la fábrica, y ese carro que se maneja solo lo lleva al consumidor final. Entonces, imagínense ese tipo de procesos, y eso va a ser bastante posible, y de hecho está ocurriendo hoy en día. Y las clínicas del futuro, imagínense un diagnóstico hecho enteramente por computadora, una cirugía hecha por robots también, donde el médico solo tenga que supervisar y dirigir a la máquina. Ese tipo de cosas también están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Y aquí es donde el inversionista tiene que empezar a poner el ojo crítico y buscar cómo puede ir invirtiendo en este tipo de tendencias. Otra cosa que ha cambiado
es el consumidor. O sea, nosotros, los que estamos aquí en esta charla, probablemente seamos en la mayoría o de la generación Z o millennials. Y como saben, tenemos otros gustos bastante diferentes a los gustos que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Y por supuesto que el consumidor hoy en día es un consumidor mucho más consciente, preocupado por el ambiente, preocupado por temáticas sociales, lo estamos viendo ahorita con las protestas por el tema de racismo y la igualdad. También es un consumidor que está mucho más preocupado por su salud interna y externa, o sea, no solo quiere verse bien, sino quiere sentirse bien. Busca también volver a reconectar con la comunidad, por ejemplo, le interesan las plazas, le interesan los parques, le interesan las playas, pero también le interesa que este medio ambiente esté interconectado con su uso de la tecnología. Y por supuesto, el consumidor de hoy tiene más ingresos porque existe una explosión de la clase media. Esto es en promedio, por supuesto. Los que estamos en Venezuela no tenemos más ingresos, pero en China, en India, en muchas partes de Latinoamérica. Entonces esto es un factor que está haciendo que cambie todo el ecosistema de consumo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cosas que han surgido en los últimos tiempos que parecían absolutamente fuera de lo posible hace 30 años. Por ejemplo, carnes que no son carne, pero que saben a carne, ropa que es biodegradable, carros autónomos y además que no utilizan combustibles fósiles, detergentes que se disipan en el ambiente y no contaminan. Entonces, todo este tipo de cosas están empezando a surgir y, por supuesto, son productos elaborados por las empresas y van a tener que formar parte de nuestros portafolios de inversión. Luego tenemos, quizá esta es la parte más sexy, entre comillas, que es todo el tema digital y el tema de la tecnología, ya entendiendo tecnología como robótica, computación, todo ese tema. Y aquí, digamos, podemos pensar que esto viene en 3 etapas. La primera etapa es cómo afecta el consumo. Y ya está empezando, ¿no? El e-commerce, el marketing digital, todo el tema de las redes sociales, la casa inteligente, por ejemplo, la casa que tiene Alexa, todo este tema del control de la temperatura, de las luces, todo esto ya está aquí, ya está pasando. ¿Qué viene más adelante? Y también está pasando, es un completo desarrollo de la infraestructura de la nube, que eso hoy en día está apenas empezando y muchas personas se están acostumbrando a las implicaciones de la nube. Pronto no vamos a tener que usar más nunca un pendrive, pronto no vamos a tener que más nunca usar un disco duro externo, sino todo va a estar completamente conectado con la nube. Vamos a empezar a tener más necesidades de utilizar ciberseguridad, porque en la medida que la vida se vuelva más y más digital, los riesgos incrementan también y tenemos entonces que proteger más eso. Y por último, viene toda la explosión tecnológica que culmina en ciudades inteligentes, en medicina a distancia, en las fábricas como ya las describí, y por supuesto, para las empresas que están trabajando en esto, mientras más lejos se muevan en el gráfico, más valor crean. Y eso es importante para nosotros. Miren, esto es básicamente dónde están o cómo está ocurriendo en 4 subsectores la evolución digital. Esto es un modelo de JP Morgan, porque ellos tienen básicamente un fondo dedicado a esto, ¿no? Dedicado a invertir en nuevas tecnologías y en la evolución digital. Y esto es básicamente cómo ellos ven o cómo ellos subdividen dónde están ocurriendo las innovaciones en este campo. Entonces, una, ya lo comenté, es el consumo. Otra es la computación y además la computación extendida en el sentido de que ya no tienes que tener una computadora, sino que puedes llevar el cómputo en cualquier parte, en la ropa, en un reloj, los relojes inteligentes, los audífonos inteligentes, lentes inteligentes, etc. Luego está la infraestructura digital, que toma en cuenta todo el tema de la nube, 5G, y el tema de inteligencia industrial, que es un poco más asociado a robótica, drones, etc. ¿Okay? Esto más o menos. Ok. Volviendo a los temas puntuales, el e-commerce creo yo que es uno de los más importantes y tiene un espacio inmenso para crecer, ¿ok? El comercio en Estados Unidos actualmente representa 17 trillones de dólares, ¿ok? Estos son trillones en americano, o sea, que serían billones en castellano. Exacto.
Y básicamente el e-commerce, que es una empresa, una tendencia naciente, apenas concentra el 7% de este espacio. O sea que tiene muchísimo espacio para crecer. Pero ¿por qué creemos que sí va a crecer? Bueno, es conveniente, ya que todo el mundo quiere comprar comida, ropa, entretenimiento, películas, música, sin salir de su casa. Y, por ejemplo, el coronavirus ha acelerado este tipo de necesidades. También, por supuesto, representan una oportunidad para las empresas. O sea, cuando las empresas expanden el comercio digital, de cierta manera, tienen que reducir el comercio o es como un juego de suma cero. Y entonces eso representa una oportunidad para ellos de reducir costos, por ejemplo, en salarios de vendedores físicos que están ahí ocupando un puesto de trabajo solo para vender un producto. Y además es una forma, el e-commerce, por supuesto, es transversal a absolutamente todas las industrias. Puedes vender libros de manera digital, puedes vender ropa de manera digital, puedes vender carros de manera digital. Entonces, no tienes que pertenecer a ninguna industria para beneficiarte de esta nueva tendencia. También están los esports, siguiendo ya con el tema de y aunque ustedes no lo crean, esto suena raro y es difícil de creer, pero los esports hoy en día están generando tanto o más dinero que los deportes tradicionales. Y es algo súper reciente y que no mucha gente lo conoce. A lo mejor la mayoría de ustedes no tienen ni idea de qué son estos juegos que están puestos aquí. Y sin embargo, para que tengan una idea, por ejemplo, Djokovic, el tenista, recibió 3,8 millones de dólares por ganar el US Open en 2008. Mientras que el equipo que ganó la final de Dota 2 en 2017 ganó 10,8 millones en premio metálico. Y la final de la NBA, por ejemplo, el séptimo juego de la final de la NBA, o sea, el juego más importante, fue visto por 26 millones de personas en 2019. Tremenda final, pero el campeonato mundial de League of Legends, conocido como LOL, fue visto por 32 millones de personas. ¿Ok? Estamos hablando de la NBA y no puede traer suficientes televidentes como trae League of Legends. Entonces, esto es un espacio importantísimo porque aquí, tal como en el deporte, ya están entrando los patrocinadores, ya está entrando Nike, ya está entrando Gatorade, ya está entrando Pepsi. Entonces, esto es un espacio que también es transversal. ¿Qué otras tendencias tenemos a la puerta de la esquina? Bueno, el carro del futuro. Ya se está empezando a ocurrir, pero el carro del futuro no va a ser un carro típico, sino va a ser un carro que además de que, por ejemplo, se maneje solo, que es el tema de operación autónoma que sale ahí, también, por ejemplo, es un carro que va a ser una fuente de entretenimiento. O sea, nosotros vamos a poder ver Netflix en el carro y no hay riesgo porque el carro se está manejando solo. Vamos a poder jugar con el PlayStation 5 dentro del carro y nuevamente no hay riesgo porque el carro se está manejando solo. Es un carro que va a tener dentro de sí un sistema muy profundo de GPS, navegación, va a también poder comunicarse con otros electrónicos que tengamos nosotros en nuestra casa o en nuestra mano. O sea, va a haber comunicación directa entre el carro, el celular, la computadora, etc. Y este tipo de cosas ya están ocurriendo y por supuesto van a seguir ocurriendo. Entonces, también hay que tomar en cuenta en qué tendencias va esto. Por supuesto, las empresas de carros actuales que existen hoy en día están caminando en esta dirección. Es decir, no tenemos que necesariamente ir a compañías como Tesla. Otro elemento que va a revolucionar el mercado es el 5G. Y mucha gente cree que el 5G es un ligero upgrade, como pasó del 3G al 4G. Pero resulta que no. La diferencia entre 5G y 4G es masiva, es abrumadora. La cantidad de data que el 5G va a poder procesar es prácticamente 20 veces más que lo que hacía el 4G, mientras que el incremento de 3G a 4G fue más o menos, no sé el número exacto, pero ni de broma llegaba a 5 veces la capacidad. Las velocidades también dejan en ridículo las velocidades que tenemos hoy en día. Y todo esto significa que con más velocidad, más capacidad de almacenaje, prácticamente todas las industrias van a poder hacer cosas que hoy en día no pudiesen hacer. Entonces, vamos a poder conectarnos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo por ejemplo, con un doctor que esté en Rusia y lo vamos a poder conectar en 5 segundos, nosotros estando en Venezuela y no pasa absolutamente nada y la comunicación es perfecta, rápida y nos manda nuestro diagnóstico en tiempo real. Entonces, el desarrollo de las 5G va a revolucionar el mercado de una manera que bueno, increíble.
Luego tenemos también, por ejemplo, la ciberseguridad, ya lo mencioné, esto es importante, esto ya existe, por supuesto, y ha existido por mucho tiempo, desde que existen las computadoras ha sido importante protegerlas y la información digital. Lo que estamos viendo es que lo que existe hoy, el ecosistema de ciberseguridad que existe hoy en día, no es suficiente para la velocidad de avances y la cantidad de protección que va a hacer falta. O sea, la ciberseguridad se está quedando atrás. Ya los firewalls tradicionales, los antivirus tradicionales, no dan cuenta de la necesidad imperante de proteger la información que existe hoy en día. Entonces, se necesita, aquí sale estos son una estimación de JP Morgan de cuánto dinero se necesita invertir para 2022 para poder cubrir la necesidad de ciberseguridad. Se necesita invertir 72 billones de dólares. Entonces, esto significa que las empresas que se dediquen a esto van a recibir una inyección de capital muy grande y, por supuesto, esto los hace un foco bastante atractivo para un inversionista, ¿no? Es un espacio que tiene que necesariamente crecer y no solo puede crecer, sino que tiene que crecer por necesidad. Otro aspecto es la salud digital, que por supuesto se beneficia del 5G, se beneficia de todo lo que ya hemos hablado, pero más importante aún, de alguna manera, la tecnología está permitiendo que los consumidores tomamos propiedad de nuestra propia salud. Es decir, se están empezando a desarrollar relojes, prendas, cintillos, lo que sea, que nos miden nuestro pulso cardíaco, nuestra presión sanguínea. Crecientemente nos van a poder hacer diagnósticos más exactos y vamos a tener, digamos, una necesidad menor de tener que ir al médico, haciendo también nuestra vida bastante más eficiente. Por supuesto, esto nunca va a poder sustituir un médico, pero esto va a estar interconectado con todo ese sistema. Los médicos van a poder recibir la información que nos transmiten este tipo de objetos que usemos nosotros. Y hay muchas empresas que están trabajando en este tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, Apple, el Apple Watch, tiene bastantes funciones relacionadas a la salud y tienen proyectos para seguir expandiendo la capacidad de diagnóstico e información que puede transmitir en términos de salud. Luego, cerrando un poco el tema de las tecnologías revolucionarias, hay otro aspecto que va a cambiar en el futuro. Yo no quise detenerme mucho aquí, pero es importante que lo mencione, que obviamente es el futuro de la energía. El petróleo cada vez más se está usando menos, hay presión de los gobiernos y de la sociedad para ir cambiando a energías renovables por un tema de preservación de nuestro planeta. Entonces, por supuesto, esto significa que desde una perspectiva de inversiones y de movimientos de capitales, las industrias relacionadas al petróleo van a ir progresivamente perdiendo fuentes de financiamiento y el capital va a ir fluyendo desde el petróleo hacia estas fuentes de energía. Entonces, claramente, si un inversionista está pensando en el portafolio del futuro, tiene que pensar que ese portafolio debería tener bastante exposición a estas energías renovables y menos exposición a las energías tradicionales como el petróleo, el gas o aquellas que son contaminantes. Entonces, ya nos estamos aproximando a la conclusión de esta presentación y yo quería un poco hablarles de cómo podemos hacer para finalmente invertir o saber qué empresas están haciendo futuro o dónde están estas nuevas tendencias, cómo las reconocemos para poder invertir en estas empresas. Y el primer paso, el paso número 1, esto sí lo pueden anotar, el primer paso es buscar cuáles empresas invierten en investigación y desarrollo. Esta es el primer indicador de que esta empresa tiene potencial de innovar, ¿ok? Por supuesto, esto no es suficiente. Y aquí yo les tengo una anécdota, una cita de Steve Jobs, me dio flojera traducirla, pero se los voy a decir más o menos. Steve Jobs decía que la innovación no tiene nada que ver o no está directamente relacionada en el tamaño de la inversión en investigación y desarrollo. O sea, no importa cuántos dólares le metas. Cuando Apple empezó con la Mac, IBM estaba invirtiendo 100 veces más en investigación y desarrollo. Y sin embargo, todos conocemos la historia de Apple y la historia de IBM, ¿no? Entonces, a veces importan otras cosas, lo vamos a conversar más adelante. Pero el primer paso tiene que ser empresas que inviertan en investigación y desarrollo. Y aquí las láminas a la izquierda
muestran un ejemplo de cómo a veces no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, las empresas de automóviles hoy en día invierten el 26% de toda la investigación y desarrollo del mundo, o sea, de la economía entera. Ellas representan un quinto de la inversión en investigación y desarrollo, pero sin embargo, apenas representan el 7% de la capitalización del mercado. Entonces, aunque es sumamente importante, no hay una transmisión directa entre cantidad de lo que se invierte y la capacidad que tienes para generar crecimiento y valor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe tener una empresa que invierta en el futuro? Ahora sí, bueno, lo primero es lo que decía Steve Jobs. Tiene que haber un liderazgo con visión y enfocado en el futuro, enfocado en innovar. Y este liderazgo tiene que diseñar métricas de desempeño que le permitan medir qué tanto su visión se está transformando en realidad. Luego, tiene que, por supuesto, transformar esa visión en inversión, tanto en R&D, que es investigación y desarrollo, como en activos fijos, porque estos son los que les permiten, por ejemplo, los activos físicos son los que les permiten crear o innovar nuevos productos en caso de bienes físicos. Y por supuesto tienen que luego crear soluciones reales. De nada sirve que gastes mucho en investigación y desarrollo si eso no se transforma en un producto final y que además ese producto final pueda venderse. Entonces, es importante que ellos puedan transformar esto en ventas. Si no venden, no sirve de nada. Entonces, eso básicamente es la conclusión final. Ahora, ¿cuáles son las empresas que ya están haciendo esto? Aquí les dejo un poquito de sabiduría popular. Esto tampoco lo tomen como recomendación de inversión, pero por supuesto hay muchas empresas que están invirtiendo directamente en nuevas tecnologías, como Qualcomm, Nvidia, Amazon, Apple. Estas son las empresas que están haciendo, por ejemplo, las torres de 5G, etcétera. Luego están empresas que invierten en el uso de la tecnología y cómo va a facilitar nuestras vidas, que es el caso, por ejemplo, de Tesla, que a pesar de ser una empresa de carros, que utiliza la tecnología para hacer del carro un ambiente más completo que solamente una máquina para llevarnos de un lugar a otro. Visa también está innovando para crear o facilitarnos la vida a la hora de pagar. Google, Microsoft, Facebook revolucionan la forma como nos comunicamos, etc. Pero también están empresas que innovan en salud, moda y bienestar, como por ejemplo Lululemon, Nike, Merck, Procter & Gamble, etc. Al final, no son solo las empresas públicas y más conocidas las que innovan, ¿no? También están empresas como Palantir o SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que son empresas privadas, y muchas veces estas empresas privadas tienen más facilidades para innovar, pues tienen menos presión del público en general. Las empresas privadas, la mayoría de la gente no tiene acceso a ellas, tanto desde un punto de vista de financiamiento, pero tampoco pueden ver, son como una cajita cerrada, muchas veces no se ve qué está pasando. Y en esas condiciones hay un poquito más libertad para innovar, y entonces hay que tomar en cuenta que mucha de la innovación se da en empresas privadas y algunas se dan en startups, pero las startups eventualmente probablemente lleguen al mundo de las empresas públicas de todas formas, porque o crecen y se transforman en una empresa pública eventualmente, o las empresas públicas las adquieren y las compran. Esto es un aspecto bastante común. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que no se asusten. Aunque las empresas privadas y los startups son de difícil acceso para las personas normales, los inversionistas no calificados, eventualmente tienden a converger en el universo de empresas. Y una pequeña advertencia sobre la innovación: mucha gente cree que las startups son las que más innovan, y esto no puede estar más alejado de la realidad. Una data de 2011 encuentra que de las empresas norteamericanas, aquellas empresas que tienen, por ejemplo, una patente, o aquellas empresas que tienen algún derecho de autor o alguna marca registrada, que son un indicador de que tienen productos innovadores, no representan ni siquiera el 15% o el 20% de las empresas. Estos son de emprendimiento. Entonces, apenas un 15% de los emprendimientos poseen alguna de estas características, ¿no? O poseen una patente o derecho de autor. Y esto es porque la mayoría de los emprendimientos en realidad suelen ser negocios pequeños. Muchas veces un restaurante es considerado un emprendimiento, un kiosquito es considerado un emprendimiento. Entonces, no necesariamente debemos dejarnos engañar y pensar que la innovación viene directamente del emprendimiento.
precisamente por el tema que les comentaba de la investigación y desarrollo, que eso es muy, muy costoso. Ya estamos cerrando, pero yo quería volver un poco al tema del futuro. Hasta ahora solo hemos hablado de cosas positivas, ¿no? De cosas que nos van a vislumbrar, cambiar la vida, revolucionar el consumo. Pero el futuro también puede ser negativo y hay que tomar en cuenta cuáles cosas negativas están pasando hoy en día y van a jugar un papel importante en el futuro. Básicamente, pareciera que estamos volviéndonos más proteccionistas. Tenemos dos ejemplos, como por ejemplo el trade war entre Estados Unidos y China o el Brexit. Estos son elementos que muestran que el siglo XXI está volviéndose más individualista. Y además el coronavirus, querámoslo o no, acentúa estos comportamientos porque lamentablemente el coronavirus nos demostró que cuando las cadenas de suministro, o sea, es decir, cuando los productos son dependientes de muchos países y todos esos países están cerrados, es terrible para una economía. Entonces, por ejemplo, piensen en una economía como Nueva Zelanda, que es una isla, la probabilidad de contagio de coronavirus podría ser baja, pero la economía de Nueva Zelanda estaría igual de fregada si la mayoría de sus productos vienen de China, por poner un ejemplo. Entonces, lamentablemente, entre el coronavirus y estas tendencias están haciendo del mundo un mundo menos abierto y eso tiene consecuencias en las empresas y tiene consecuencias en la eficiencia y probablemente eleve los costos, etc. Otro factor que está afectando el mundo bastante es el terrorismo y el populismo. Bueno, aquí por supuesto no tengo que explicar mucho, pero todos sabemos cómo esto puede afectar a una economía. O sea, cuando un líder es populista, tiene la singular capacidad de destruir una economía y crearnos un futuro bastante negativo. Entonces, ¿cómo invertimos concretamente en el futuro? Bien sea positivo o negativo. Bueno, todo el mundo puede, absolutamente todos nosotros podemos, a partir de hoy, pudiésemos comprar acciones de compañías que cumplan con las condiciones deseadas o pudiésemos buscar fondos mutuales o ETF que sigan estas temáticas, como por ejemplo el fondo de JP Morgan que les comenté. Los inversionistas calificados pueden ir un poquito más allá, pueden buscar fondos de capital privado, pueden invertir directamente en startups o pueden buscar hedge funds que inviertan en estas tendencias. Lamentablemente, para ser un inversionista calificado, se necesita un nivel muy, muy elevado de ingresos y no es algo que todos podamos hacer. Entonces, en conclusión, yo cierro aquí con esta foto de un portafolio modelo teórico, cómo era en el pasado, cómo sería hoy en día y cómo va a ser en el futuro. Entonces, si se fijan, en el pasado, las cosas que estaban creciendo eran las financieras, las industriales, como los ferrocarriles, el petróleo y el consumo físico. Hoy en día, en pleno 2020, las financieras tradicionales no están creciendo tanto, pero el sector fintech es el que más crece hoy en día. El petróleo no está creciendo mucho, además todos saben, todos vivimos ahorita precios negativos, todos saben lo que eso implicó. Las energías renovables están apenas arrancando, o sea, todavía no han terminado de explotar, pero ya son un factor a tomar en cuenta. El consumo físico todavía sigue presente y nunca va a desaparecer, pero hoy en día el consumo digital, más que nada con el coronavirus, es lo que más crece. El tema de la salud crece muchísimo. Y en el futuro, bueno, probablemente el fintech sea lo que domine todo el tema de las finanzas globales. La industria inteligente probablemente domine todo el tema de las industrias físicas. Las energías renovables van a ser la fuente número uno de energía en el futuro. Y el consumo digital probablemente sea el que domine nuestros hábitos de consumo. Aunque el consumo físico probablemente nunca desaparezca del todo, porque a todos nos gusta ir a sentarnos en un restaurante o a todos nos gusta a veces ir a una tienda y buscar algo particular, pero en general el consumo digital va a terminar sobreponiéndose igualito al tema de la salud digital. Y bueno, las criptomonedas, aunque yo no quise hablar mucho de las criptomonedas, por supuesto, eventualmente van a ser un factor. Ya hoy en día hay gente que se pregunta si las criptomonedas pueden ser un sustituto del oro, y eso es un elemento que por supuesto va a estar latente en el futuro. Bueno, con esto cerramos y abrimos la ronda de preguntas. No sé si tengo que leer preguntas que están en el chat, déjenme Sí, revisar. sí, acá ya hay dos. Si quieres te las digo yo y las respondo. Carlos.
No, Perfecto, perfecto, Ricardo. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. dale. Bueno, aquí tenemos la primera. ¿Cómo invertir en Venezuela en el mercado internacional? Ok, mira, eso es excelente pregunta y la verdad, existen muchísimos brokers que tienen digitales, o sea, brokers que no exigen una nacionalidad particular para invertir. Por ejemplo, el que yo uso, pero esto es simplemente una recomendación personal, se llama Interactive Brokers. Tú con cualquier pasaporte, puede ser el venezolano, te puedes crear una cuenta en Interactive Brokers. No necesitas mucha experiencia, la puedes abrir con $0 y puedes empezar a invertir en cualquier empresa, cualquiera de las que yo nombré, pudieses empezar a invertir mañana mismo, solo necesitarías un pasaporte. Eh, Aunque no era parte de la pregunta, Venezuela no es ajeno al futuro, ¿no? En Venezuela estamos viviendo una coyuntura muy particular y aquí las empresas no invierten mucho en investigación y desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, es complicado comentar que podemos invertir en el futuro en Venezuela, pero en realidad que hay muchísimas empresas que históricamente han innovado, que hay muchísimas empresas que tienen potencial, entonces yo no me olvidaría de la Bolsa de Valores venezolana tampoco y solo quería hacer ese pequeño inciso. A ver, creo que esta viene con relación a la anterior. Desde Venezuela, ¿cómo puedo invertir en un ETF y que sea un broker confiable? Un broker confiable. Creo que es la misma, ¿verdad? La misma respuesta. O vendría complementada con algo. No, es parecida, sí, fíjate, en Venezuela, hasta el sol de hoy, nunca, o sea, no ha existido ETFs, eso no es común en Venezuela. No sé si en el pasado lejano, en algún momento, a lo mejor en los años 80, había algo parecido, pero he escuchado de esfuerzos por crear ETFs venezolanos y crear fondos mutuales venezolanos hoy en día. No es algo que esté muy presente y entonces lamentablemente en Venezuela tenemos que invertir discrecionalmente acción por acción. El caso de los brokers en Venezuela es distinto. En Venezuela, no quiero que esto suene despectivo, pero no tenemos la plataforma digital, entonces en Venezuela debemos invertir a través directamente de casas de bolsa. Este, Necesitamos crearnos una cuenta en alguna casa de bolsa e invertir a través de ellos. Aquí hay otra que es un poquito personal. ¿En qué empresas has invertido tú? Quizás dándonos Oh, ejemplos. ok, sí, puedo comentarlo. Fíjense, he invertido en muchas empresas que no nombré hoy y también en empresas que sí nombré hoy. Yo, por ejemplo, mi primera inversión, se las puedo comentar. Mi primera inversión fue fuera de la bolsa venezolana, fue Facebook. Y, y es una acción que me gusta bastante. Confío mucho en Facebook y confío mucho en Facebook no solo por el aspecto de las redes sociales, sino porque, como les dije, Facebook no es solamente Instagram. Facebook también busca transformar la vida a través de su tecnología digital. Por ejemplo, ellos han buscado monetizar WhatsApp, o sea, prácticamente convertir WhatsApp en una especie de Cele. Todos usamos WhatsApp, entonces imagínense lo sencillo y lo fácil que puede ser mandar dinero por Cele. Entonces, ese tipo de cosas a mí me llamaron la atención y invertí en Facebook con cara de mira a largo plazo. Pero también he cometido, mira, errores garrafales, de hecho, y uno de los errores garrafales iría en contra de todo lo que dije en esta presentación, porque una de mis peores inversiones ha sido en una empresa petrolera, pensando que todavía le quedaba algo de arranque y bueno, no solamente por las nuevas tendencias que tiene el mercado, sino otras razones que no voy a comentar, pero la verdad es que invertir en petróleo hoy, lo que sí les recomendaría es que sean expertos en petróleo y no se arriesguen mucho, menos en un sector que no pareciera tener grandes perspectivas de muy largo plazo. Por acá hay otra. ¿Cuál de esas áreas pueden crear un flujo de efectivo más allá de vender o comprar acciones? Ok, a ver si entiendo la pregunta rapidito. Si invertimos en estas áreas, ¿de cuáles de ellas podemos empezar a esperar rendimientos y dividendos más rápido? Esa es la pregunta.
De igual forma, pues Jesús Pulido, que es el que la hizo, puede reformularla o podemos abrir el micrófono un segundo para que más o menos haga la pregunta de forma un poquito más clara. La vamos a saltar por ahora y vamos a ir con la siguiente, si te parece, Carlos. Ok. Sí, las criptomonedas pueden ser de verdad un sustituto del oro, un sustituto, me imagino que quería decir acá, del oro o la plata, teniendo la volatilidad que tienen. Bueno, ok. La respuesta, por supuesto, no la tengo, porque no soy adivino, pero hoy en día las criptomonedas, yo diría que hoy en día no deben ser vistas como un sustituto para el oro, porque como bien dice la persona que preguntó, las criptomonedas son bastante volátiles. Sin embargo, hay que admitir, casualmente hace poco yo revisé la correlación histórica de las criptomonedas con los mercados de capitales y son bastante descorrelacionadas. En ese sentido, las criptomonedas no necesariamente se muevan como se mueve el mercado, lo que significa que si el mercado cae, las criptomonedas no tienen por qué caer. Pero el oro, hasta los momentos, el oro ha presentado históricamente una correlación negativa. Eso no significa descorrelación, significa que si el mercado cae, el oro históricamente sube y viceversa. Entonces, en ese sentido, las criptomonedas y el oro no se están comportando de la misma forma. Pero, en aras de la diversificación y entendiendo que las criptomonedas están históricamente descorrelacionadas con el mercado, sí pudiesen ser un componente propio de un portafolio de inversiones diversificado. Acá hay otra, déjame ver para no saltarme ninguna, que si te podemos contactar por las redes sociales para alguna duda o consulta, Por que dice supuesto. más o menos que excelente presentación, y para invertir en acciones del mercado americano, ¿cuáles serían los requisitos? Francisco. Ok, ok. Bueno, ajá, los requisitos dependen o varían del broker en cuestión. Hoy en día, y eso es un elemento que no comenté mucho en la presentación, pero eso también es un cambio que está ocurriendo y el futuro va a ser cada vez más fácil. En el pasado, Estados Unidos o Europa era igual que Venezuela. Uno tenía que invertir directamente con una casa de bolsa. Hoy en día tenemos estos brokers digitales. Hay uno incluso famosísimo que se llama Robinhood. Yo no lo recomiendo, pero Robinhood es el más masivo y más democrático en ese sentido, donde cualquier estudiante universitario puede tener una cuentica. Y básicamente los requisitos, aunque varían por broker, suelen ser, por ejemplo, tener un pasaporte vigente, o sea, tienes que demostrar tu identidad, tener una cuenta de banco. No necesitas fondear la cuenta de inversiones, pero tienes que tener una cuenta de banco para de alguna manera decir, mira, de aquí voy a fondear mi cuenta de inversiones. Eh, bueno, exacto. Para invertir en Estados Unidos necesitarías una cuenta internacional. Eso sí es un detallito. No hace falta ser gringo, nada de eso, ni vivir en Estados Unidos, pero sí se necesita una cuenta en divisa para poder invertir con la mayoría de estos brokers digitales. Acá saltamos a la siguiente. ¿Puedes comentar de las plataformas de crowdfunding? ¿Algunas sirven para invertir en startups en sus primeros inicios? Sí, por supuesto, y excelente pregunta. No sé quién lo dijo, pero excelente punto, porque esa es José una de Manuel las... Fuentes. Ah, José José Manuel. Manuel Puente, el profesor. Fuentes. Ah, ok, ok. Bueno, José Manuel, excelente pregunta. Esa es una de las pocas vías que tenemos los inversionistas no calificados para invertir en startups. Sin embargo, en mi opinión, eso sigue siendo una herramienta de inversión bastante sofisticada. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer a perfección quién está organizando ese crowdfunding, bajo qué criterios, si tiene un historial que nos inspira confianza, porque pudiésemos caer víctima de algún tipo de estafa o simplemente caer en un servicio que inviertan en empresas que después no van a ningún lado. El tema de las startups es sumamente complejo, hay mucho riesgo, entre otras cosas, por eso es que se especifican para inversionistas institucionales, pero a través del crowdsourcing pudiésemos nosotros o los inversionistas mortales buscar alguna alternativa para invertir en ellos. Sin embargo, como digo, no lo haría si no tengo experiencia invirtiendo en otros sectores, si no tengo un asesor de inversión que me haya recomendado ese crowdsourcing particular, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue siendo muy complejo y muy riesgoso.
Y bueno, aquí como comentario, mañana vamos a tener un foro con José Manuel Puente, ya que lo mencionamos. Ah, valga la cuña. Exacto. Sí, desde el Centro de Estudiantes de Economía, nos pueden seguir en Instagram y se registran. Acá volvemos con la pregunta de Jesús Pulido. La pregunta en cuestión es, ¿en el portafolio de acciones hay alguna empresa que permita tener un flujo de caja? Por ejemplo, un bono se sabe cuándo se pagan los intereses, pero hay acciones que hay un flujo de caja esperado. Sí, sí, ya entiendo la pregunta. Sí, esas son las empresas que pagan dividendos. No todas las empresas pagan dividendos. Usualmente todos los bancos, o bueno, no sé si decir todos, pero casi todos los bancos pagan dividendos. Normalmente las empresas de utilities, en este sentido, las empresas de luz, agua, electricidad, gas, esas empresas suelen pagar dividendos. Las empresas muy viejas, muy famosas, muy establecidas, como por ejemplo Coca-Cola, paga dividendos. Y en ese caso, un dividendo es muy parecido al cupón de un bono, es fijo, o sea, está determinado por la política de la empresa y puedes esperarlo en un tiempo particular, entonces tú puedes planificarte en función de recibir ese ingreso cada cierto tiempo. Y bueno, ya nos quedamos sin preguntas. Creo que lo que queda decir acá es, déjenme pasarles por el chat, lo que es el link para entrar al quiz. Para después de realizar el quiz pueden obtener el certificado de participación de este foro. Aparte de eso, bueno, agradecerte y de verdad por esta ponencia que estuvo excelente. Hubo muchas preguntas. Creo que a todos nos pareció excelente, inclusive las láminas. Eh, y bueno, resaltar que Carlos Luis es miembro de gestión. De hecho, por eso hay como una alegría especial hoy por esto. Es desde la casa para la casa. Aquí preguntan si podemos colocar la presentación para descargar. Bueno, puedes pedir vía Instagram o vía Twitter a las redes de Value o a las redes de Gestión de Economía y te las hacemos llegar por correo. Se las vamos a pedir a Carlos Luis y se las podemos enviar. Okay. Y bueno, nada, agradecerle a todos ustedes que participaron hoy por la ponencia, recordarles realizar el quiz y descargar el, el certificado. Y por último, bueno, que nos mencionen por sus redes, por Twitter, por Instagram, que estaremos reposteando las historias. Y más nada, sin más nada que agregar, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y un placer estar aquí con la gente de gestión y la gente de Value también. Los esperamos mañana, no, el miércoles. El miércoles los esperamos a las 7 p.m. otra vez. Y bueno, que tengan buenas noches.